En una publicación anterior compartimos con ustedes gustosamente nuestra sugerencia acerca de cómo realizar la conexión y el arranque de un motocompresor de nevera usando un capacitor de arranque y un capacitor de trabajo. En esa ocasión el kit de arranque del cual nos valimos fue compuesto por una PTC y un protector térmico o Clixon. En una segunda publicación hicimos la conexión igualmente con capacitor de arranque, capacitor de trabajo del compresor, pero en esa ocasión nos valimos de este kit de arranque conocido como relé largo, el cual trae su Clixon incorporado. En la descripción de este video les dejo los enlaces a esas dos publicaciones. En esta oportunidad vamos a hacer igualmente la conexión de un motocompresor de nevera con su capacitor de arranque y capacitor de trabajo, pero esta vez vamos a utilizar este tipo de kit de arranque compuesto por un relé corto y su respectivo protector térmico. Igual que en esas ocasiones anteriores, vamos a necesitar un cable de alimentación de 120 voltios de 3 vías, fase, neutro y tierra. A la fase y al neutro le conectamos un conector Faston. A cada uno de estos Faston son reciclados. Si ustedes prefieren usar Faston nuevo, pues también. Y al conector de tierra le vamos a colocar un terminal de este tipo para luego sujetarlo con un tornillo a la carcasa del compresor. Adicional, vamos a construirnos también este conductor que, como pueden ver, es como una Y, ¿verdad? Aquí tiene un extremo, pero luego se divide en dos y tiene en sus extremos unos conectores Faston. También vamos a necesitar dos conductores más que en sus extremos estén sin aislante y que en su otro extremo tengan también conectores Faston. Para empezar, vamos a recordar lo siguiente. Estos gráficos nos van a servir para explicar un poco acerca del circuito eléctrico interno del motocompresor. Ese recuadro que vemos en la imagen representa el cuerpo del motocompresor. Internamente el compresor tiene un motor eléctrico y un mecanismo de compresión, que en este caso pues no lo vamos a tratar. Ese motor eléctrico cuenta con dos bobinas, las cuales representamos con estas dos espirales de color negro. Una de ellas es la bobina de arranque y la otra es la bobina de trabajo. También tiene una ficha de conexión con 3 pines que le permiten la conexión eléctrica al exterior. La bobina de arranque se conecta a uno de los pines de la ficha de conexión. Igualmente la bobina de trabajo se conecta también a un pin de la ficha de conexión, pero internamente ambas bobinas se unen entre sí para formar un punto de conexión común entre ellas. Este punto de conexión común viene normalmente conectado a un fusible de protección térmica, y ese fusible de protección térmica se conectaría a lo que es el tercer pin de la ficha de conexión, de tal manera que en esta ficha de conexión vamos a tener un pin para la bobina de arranque, un pin para la bobina de trabajo y un pin para la conexión común. Y es por esta razón que en los motocompresores pues nos encontramos con que tienen una ficha de conexión con 3 pines, en este caso común, trabajo y arranque. En la práctica nos podemos encontrar con que el motocompresor trae un pin en la parte de arriba y trae 2 pines en la parte de abajo. En este caso el pin que viene solo en la parte de arriba es el que corresponde a la conexión común de las bobinas. El que está a la derecha es el que corresponde a la bobina de trabajo y el que está a la izquierda el que corresponde a la bobina de arranque. Sin embargo, podríamos encontrarnos con el caso contrario, en que el compresor trae un pin abajo y 2 pines arriba, uno a la par del otro. En ese caso, pues el pin que está solo abajo es el que corresponde a la conexión común, y el que está a la derecha arriba es el de la bobina de arranque, y el que está a la izquierda arriba es el de la bobina de trabajo. Esto sería una forma de determinar, de dar la posición de los pines del compresor. Sin embargo, yo sugiero que lo confirmemos, lo corroboremos con el uso de un multímetro para estar más seguros de la ubicación de los pines, y de esa manera también determinar si el motocompresor está eléctricamente bien antes de conectarlo.
Con respecto a este relé CORT, cuenta con sus terminales de conexión, cuenta con una bobina, internamente trae un pistoncito, un émbolo, el cual se desplaza según se le aplique corriente eléctrica a la bobina. También tiene sus dos terminales, uno para la bobina de trabajo y este otro para la bobina de arranque. Vienen sus terminales enumerados, como pueden ver. Terminal 1 sería el que va a la bobina de trabajo. El terminal 2 correspondería a donde se conecta la línea de alimentación, pero además se corresponde con uno de los extremos de la bobina. El otro extremo de la bobina pues va obviamente al terminal 1, como mencionamos antes, a la bobina de trabajo. También tiene este otro terminal marcado con número 4 y este otro con número 3. Y como podemos ver, entre el terminal 4 y el terminal 3 hay un puente que los une físicamente. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando se energiza el circuito para el arranque del compresor, en ese momento pues el motor demanda un elevado consumo de corriente. Esa corriente alta permite que la bobina forme un electroimán en conjunto con el pistón que hay internamente, y ese pistón se desplaza hacia arriba uniendo internamente estos dos contactos, ¿verdad? Obviamente a través de la bobina le llega corriente a la bobina de trabajo en ese momento, y por eso se da lo que les mencioné hace un momento. Cuando estos dos contactos se cierran, entonces la corriente pasa de este terminal a este otro y de aquí al terminal 3, que energizaría la bobina de arranque. En ese momento la bobina de arranque entra en acción poniendo en funcionamiento al motor. Un segundo después de que el motor arrancó, ya la corriente que demanda el motor en su consumo normal, pues esa corriente baja a un punto que permite que el pistón se devuelva a su punto inicial y se abran los contactos. Entonces ya el motor queda funcionando solamente con la bobina de trabajo, dado que al abrirse los contactos ya se desenergiza la bobina de arranque. Ok, entonces vamos a sugerirle gráficamente cómo haríamos el procedimiento para la conexión de los capacitores a este kit de arranque, que también contempla por supuesto un Clixon, ¿verdad? Este cuadro que vemos en pantalla pues representa digamos al relé visto desde la parte superior. Ahí vemos que tiene numerados sus terminales con 1, 2, 3 y 4. Acá hemos representado la bobina del relé con esa espiral, y como habíamos visto antes, uno de los terminales de esa bobina va conectado al terminal número 2, en donde también se conectaría la línea de una de las líneas de alimentación. El otro terminal o el otro extremo de la bobina se conecta al terminal 1, y este terminal 1 pues coincide con el pin de la bobina de trabajo. Acá vemos ahora los contactos que hay entre los terminales 2 y 4 del relé, los cuales se cierran cuando la bobina se energiza, ¿verdad? Entre los terminales 3 y 4, como podemos ver en esta imagen, lo que hay es un puente, un alambre, como vimos hace un momento. El terminal 3 del relé coincide con el pin de la bobina de arranque en el compresor. Entonces, para la conexión del capacitor de arranque y del capacitor de trabajo del compresor, lo primero que tenemos que hacer es, como en esta imagen, eliminar el puente entre los terminales 3 y 4 del relé. Ahora vamos a tomar el conductor que le habíamos puesto, los dos terminales Faston, que forma como una Y. Ese conductor lo vamos a soldar en el terminal número 3. Luego en el terminal número 4 vamos a soldar otro de los conductores que solo trae un Faston, y en el terminal número 1 vamos a soldar el otro conductor que trae también un terminal Faston. Entonces tomamos el capacitor de trabajo y lo conectamos por uno de sus terminales al cable que viene del terminal 3 del relay, y el otro terminal del capacitor de arranque lo vamos a conectar al conductor que viene del terminal número 4 del relay, de tal manera que el capacitor de trabajo en este caso sustituye o se conecta entre los terminales 3 y 4 en donde antes había un puente. Ahora bien, el capacitor de marcha o de trabajo lo vamos a conectar en el terminal Faston que nos quedó libre
del conductor que colocamos en el terminal 3. Y también el otro terminal del capacitor lo vamos a llevar a conectar al Faston que viene del terminal 1. Y de esta manera, como podemos ver en este gráfico, así es como quedarían los capacitores de trabajo y de arranque. El de arranque entre los terminales 3 y 4, donde antes estaba el puente, y el de trabajo entre los terminales 3 y 1, que coinciden con los terminales de la bobina de arranque y la bobina de trabajo. Bien, pues tal como lo decíamos hace un momento, lo primero que vamos a hacer es cortar este puente de alambre que une los terminales 4 con el terminal 3. Acá en estos dos terminales vamos a soldar los conductores a los cuales les habíamos puesto los terminales Faston. Ven, el que tiene forma de Y va a ir en el terminal número 3 y al terminal 4 le vamos a colocar uno de los conductores que tiene un Faston, y al terminal 1 le vamos a conectar el otro conductor. Esto va con soldadura de estaño. En la descripción les dejo un enlace a un video en donde se sugiere cómo podríamos realizar soldadura de estaño. Ok, entonces la conexión va a ser del modo siguiente. Como vimos en los diagramas, uno de los Faston que están en el conductor del terminal número 3 lo vamos a conectar a un terminal del capacitor de arranque. El otro terminal del capacitor de arranque se lo vamos a conectar al conductor que está en el terminal número 4. ¿Lo ven? De modo que el capacitor ahora está conectado entre los dos terminales, en donde antes teníamos el puente que eliminamos de los terminales 3 y 4. Ok, el capacitor de trabajo lo vamos a conectar uno de sus terminales al conductor que le colocamos al terminal 1 del relay. Okay, aquí hemos conectado ya uno de los terminales del capacitor de trabajo y el otro terminal se lo conectamos a este Faston que nos quedó libre. Ok, ahí tenemos ya, como lo vimos en el diagramita, el capacitor de trabajo entre los terminales que corresponden a la bobina de trabajo y a la bobina de arranque, y el capacitor de arranque lo hemos conectado entre los terminales 4 y 3, lo cual hace que este capacitor quede en serie con la bobina de arranque. Ahora lo que sigue es conectar primeramente el Clixon o protector térmico al terminal común de nuestro compresor de esta manera. Y en los pines de la bobina de arranque y de trabajo vamos a conectar entonces el relé, haciendo coincidir los terminales de la bobina de trabajo y de la bobina de arranque. En este caso, este relé va con la bobina hacia abajo, de esta manera. Aquí ya tenemos nuestro relé con sus capacitores, a como lo hemos estado sugiriendo, y acá tenemos ya el protector térmico. Este diagrama nos sirve para representar la conexión que hemos hecho ya del relé con los capacitores y el Clixon al compresor. Este otro diagrama ya incluye al cable de alimentación, y como podemos ver, el cable de color marrón se conecta al Clixon del compresor, el cable de color azul de la línea de alimentación se conecta al terminal 2 del relay, y el terminal o el cable de conexión a tierra pues se conecta al cuerpo metálico del compresor. Entonces ahora lo que sigue es conectar el cable de alimentación, cable marrón al Clixon, el cable azul al terminal 2 del relé. Ahí tenemos ya el cable azul, y nos faltaría conectar el cable tierra por acá, donde vamos a colocarle un tornillo. Y este último diagramita es el que representa ya la conexión completa con su kit de arranque, relay, Clixon, capacitor de arranque, capacitor de trabajo y cable de alimentación. Eso lo que queda es conectarlo para el arranque. Entonces, si toda la conexión está hecha en base a lo que hemos sugerido, si los componentes que estamos usando están en buen estado, y por supuesto no vayamos a tocar esta parte cuando conectemos la corriente porque nos podría electrocutar, ¿verdad? Si todo está en orden, entonces el compresor debería arrancar sin ningún problema cuando lo conectemos a la corriente eléctrica. Vamos a ver, acá lo conectamos a un toma corriente de 120 voltios y veamos lo que sucede.
ahí tenemos nuestro compresor funcionando. Acá estamos percibiendo la salida de aire. Y señores, esta es entonces la forma en que podríamos conectar nosotros un compresor de nevera con el uso de este kit de arranque de relé corto, agregándole un capacitor de arranque y un capacitor de trabajo. Mis amigos, con este tercer video sobre este tipo de conexiones, espero estarles colaborando por si en algún momento fuera necesario, se les hiciera necesario hacer este tipo de trabajo, pues ya tienen una idea, una referencia, una sugerencia de cómo se podría hacer. Gracias por su visita, gracias por sus likes, por sus comentarios. Amigos, que Dios los bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.